productiva y estoy a cargo del proceso del seguimiento de la ficha. Para iniciar, ¿autorizan la grabación de la sesión? Sí, instructora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto, damos inicio. Bienvenidos. La sesión es de etapa productiva, momento 3, seguimiento y evidencias de la etapa productiva. Voy a apagar la cámara, les voy a proyectar las diapositivas. Dudas, inquietudes las despejamos al finalizar la presentación. Bienvenidos. Por favor, me dicen si se observa. Sí, señora. Ok, perfecto. Evidencias para el seguimiento y aprobación de la etapa productiva, inducción momento 3. Ustedes terminan formación lectiva y de acuerdo al cronograma establecido, iniciarían etapa productiva el día 16 de junio del 2025. ¿No? ¿Qué son las evidencias en etapa productiva? ¿Qué es lo que busca esta presentación? Bueno, la finalidad tiene como finalidad que el aprendiz conozca todas las evidencias que se requieren para un adecuado seguimiento y aprobación de su etapa productiva una vez finalicen los 6 meses de etapa práctica. Dentro del seguimiento, entre los 6 meses de etapa práctica, se recogen unas evidencias que se deben estar presentando y que se coordinan con el instructor y el coformador, que viene siendo el jefe inmediato en la empresa. Se tiene la primera, que es la formalización del inicio de etapa productiva. Hay una concertación de funciones, una bitácora quincenal, es decir, 12 bitácoras en total, 2 evaluaciones de seguimiento de etapa productiva como mínima. En caso tal de que se requiera una evaluación adicional, pues se realiza con acuerdo del coformador al aprendiz y el instructor de seguimiento. Y finaliza las evidencias con una certificación satisfactoria de la etapa productiva, que es una carta que la empresa emite diciendo pues, que efectivamente hizo prácticas en la empresa. Para la formalización de inicio de etapa productiva se requiere los siguientes documentos. Un segundito. Contrato de aprendizaje. El formato 165, modificación alternativa de etapa productiva. En el contrato de aprendizaje no requiere firma de coordinación y copia del contrato de aprendizaje. Es decir, para aquellos aprendices que firmen contrato de aprendizaje y hacen práctica por esa alternativa, simplemente en la formalización de inicio de etapa productiva van a subir el formato 165, firmado por el aprendiz, la copia del contrato de aprendizaje en un solo PDF, señalando la alternativa contrato de aprendizaje. Para vinculación laboral, se requiere copia del contrato laboral, más certificado laboral con funciones específicas del programa y el formato 165. Recuerda que en la sesión pasada yo les decía que esta vinculación laboral, esa alternativa, podrían dar inicio faltando 3 meses para terminar etapa productiva. Por esa alternativa tenemos ya 2 aprendices que iniciaron práctica. Ellos enviaron la copia del contrato laboral, el certificado laboral, el formato 165 y ya coordinación nos dio el aval para el inicio de etapa productiva y ya iniciaron. Para el vínculo formativo o pasantía se requiere el formato 191, que es el formato de vínculo formativo o acuerdo de voluntades, el formato 165 de selección o modificación alternativa de etapa productiva firmado por coordinación, certificado de existencia y representación legal de la empresa,
copia de cédula de representante legal de la empresa y certificado de la afiliación de la ARL. Importante, muchachos, para esta alternativa, siempre, si alguno de ustedes va a iniciar prácticas por esa alternativa, por vínculo formativo o pasantía, decirle a la empresa que debe asumir el pago de la ARL, que viene siendo un riesgo 1. Y que requiere, pues, la autorización con esos documentos, los envían al instructor, en este caso me la envían a mí, se revisa, si todo está bien, se envía a coordinación para que nos dé el visto bueno para iniciar etapa productiva. Para proyecto productivo, recuerda que esa es una alternativa que se tiene en el centro y que es a través de Sennova, que uno de los prerequisitos es haber pertenecido, haber estado 6 meses en el semillero de investigación. Ellos tienen unos semilleros de investigación establecidos, el aprendiz se inscribe, hace su práctica, hace sus 6 meses de investigación, el semillero le da un certificado o un aval donde dice que puede iniciar etapa productiva por esta alternativa. ¿Qué se requiere? Un formato 155, que es el acta de compromiso, el formato 191, que es el formato de vínculo formativo o acuerdo de voluntades, y el formato 165 de selección alternativa de etapa productiva. Estos documentos los envían al instructor y se procede a hacer la solicitud a coordinación para que no lo firmen, y el certificado de la afiliación de la ARL. Cuando se hace proyecto productivo por Sennova, el SENA asume el certificado, la afiliación, perdón, de la ARL. Importante, si un aprendiz se encuentra trabajando y la ARL es un riesgo mayor a 1, el SENA no lo asume. El SENA solamente asume lo que es ARL riesgo 1. ¿no? Las monitorías, pues se requiere resolución de monitoría del formato 165, firmado por coordinación. Recuerden que la monitoría es una alternativa que el aprendiz puede aplicar pues una vez haya terminado su formación lectiva y que en el centro de formación donde se encuentra pues hayan convocatorias y se presenten y queden en esa parte. Pero por lo general para virtualidad no aplica. Bueno. Entonces, recordemos que la primera evidencia es la formalización de etapa productiva, formalización de inicio de etapa productiva y que los documentos varían de acuerdo a la alternativa. La segunda evidencia es la concertación de funciones. Para esa concertación de funciones utilizamos el formato 023, formato de planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva. Todos esos formatos yo se los estoy enviando. Nos actualizaron unos formatos, entonces debo actualizar los formatos que están en Sayuna en este momento y yo se los estoy enviando a sus respectivos correos para que los tengan en cuenta y una vez inicien empezamos con el proceso de seguimiento. Este formato 023 lo vamos a utilizar para todas las alternativas, sea contrato de aprendizaje, vinculación laboral, vínculo formativo, pasantía, proyecto, monitoría. ¿Sí? Y vamos a diligenciar solamente el punto 1 y el punto 2 del formato como tal. Vamos, la otra evidencia son las bitácoras. Estas bitácoras se presentan cada 15 días, es decir, en total 12 bitácoras, días corridos. El aprendiz debe diligenciar una bitácora quincenal a partir de la fecha de inicio de su etapa práctica, es decir, que debe enviar 12 bitácoras en total. Este formato, al finalizar, también lo vamos a explicar, es un formato nuevo que lo estamos estrenando esta semana, lo vamos a revisar, lo vamos a diligenciar, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes revisen cómo se van a presentar esas evidencias. ¿Sí? Las evaluaciones de seguimiento 1 y 2. Para estas evaluaciones vamos a utilizar el mismo formato 023 que utilizamos en la concertación de funciones. La primera evaluación se debe realizar entre el segundo y tercer. O interrumpirte, es que no sé si es solo a mí, pero nos quedamos en, no están pasando las imágenes. Entonces no sé si es solo a mí o a los otros compañeros también. Ay, ya, Ahí se ya. mira. Ok. Ahí Gracias. ya. Me dice, si no cambia la imagen, me dicen por favor. Listo, Listo, perfecto, gracias. ya cambió. Ok.
Evaluación de seguimiento 1 y 2, decía que vamos a utilizar el mismo formato 023 que utilizamos en la concertación de funciones. ¿Verdad? En la concertación de funciones diligenciamos el punto 1 y el punto 2, que ahora lo vamos a revisar cuando expliquemos los formatos, y para la evaluación empezamos a desarrollar el punto 3 del formato. ¿Listo? En la primera evaluación la vamos a realizar, se debe realizar entre el segundo y tercer mes de práctica. Estas evaluaciones siempre se agendan teniendo en cuenta la disponibilidad del coformador, que el coformador viene siendo el jefe inmediato en la empresa. ¿Listo? Entonces, por lo general, en mi caso, cuando hacemos la concertación de funciones, de una vez se le solicita al coformador que se agende la primera evaluación de seguimiento. Se hace una segunda evaluación de seguimiento que se realiza entre el cuarto y quinto mes de práctica, que se utiliza el mismo formato y se va desarrollando los puntos o los ítems que tiene el formato como tal. Y si se requiere una tercera evaluación, pues se la realiza en el último mes, es decir, en el mes sexto, faltando unos 15 días o 8 días, pues si el proceso lo amerita. Se suele hacer ese tipo de evaluación, esa tercera evaluación, cuando hay planes de mejoramiento, es decir, cuando en la primera evaluación se identificaron variables que se deben mejorar, se hicieron planes de mejoramiento, se siguen presentando esas inconsistencias, en la segunda evaluación vuelve y se identifican, entonces se programa una tercera evaluación. De lo contrario, solamente con las dos evaluaciones se cierra el proceso de seguimiento. ¿Cambió la presentación? No, Jenny, sigue en la octava diapositiva, en evaluación de seguimiento. Ahí está en certificación satisfactoria y bitácora. Okay. Listo, certificación satisfactoria. La certificación satisfactoria de la etapa productiva es la última evidencia que se presenta una vez se termine etapa práctica. Este documento se requiere para todas las alternativas. ¿Qué es este documento? Para contrato de aprendizaje es una constancia de terminación del contrato de aprendizaje a satisfacción expedida por la empresa. ¿So? Si termina práctica, la empresa le entrega un certificado, una constancia donde dice pues, que efectivamente cumplió con esos 6 meses de práctica. Cuando es por vinculación laboral, la constancia laboral actualizada a la fecha final del seguimiento o posterior, ¿sí? Cuando se terminan los 6 meses de práctica, el aprendiz solicita nuevamente su certificado laboral y lo sube a Sayuna, donde dice certificación satisfactoria de etapa productiva. Para el vínculo formativo o pasantía, también la constancia de terminación del vínculo formativo o pasantía a satisfacción expedida por la empresa, ¿sí? Estas son las evidencias que se recopilan durante los 6 meses de etapa práctica. Entonces, recordemos, para proyecto productivo, pues la constancia de terminación del proyecto a satisfacción expedida por la institución. Hay un formato que es el 084, formato de acta, proyectos en NOVA, la terminación del proyecto. Es decir, cuando hacen práctica por esa alternativa, el centro de investigación les da un acta donde dice que efectivamente terminó la práctica y que aprobó el proyecto. Igualmente para las monitorías, la constancia de cumplimiento a satisfacción de actividades de monitoría expedida por la subdirección del centro de formación. ¿Listo? Entonces recordemos. Dicen por favor si se observa. Entonces recordemos que las evidencias para el seguimiento de etapa productiva son, primero, la formalización de inicio de etapa productiva, la concertación de funciones, que esa concertación de funciones se realiza con el coformador, que es el jefe inmediato, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ellos tengan, una bitácora quincenal, en total 12 bitácoras, 2 evaluaciones de etapa productiva como mínimo, si el proceso requiere, pues se hace una tercera, y se finaliza con la certificación satisfactoria de etapa productiva. ¿De acuerdo? Sí, señora. Importante.
Recuerde que una vez finalice... Qué pena, Jenny, ¿la puedes devolver un minutico? Es que pasó súper rápido porque no la estábamos viendo. La anterior ¿Cuál? a este importante. Ah, les proyectaba, era esta. Las evidencias. ¿Sí? Sí, perfecto, esa. La formalización de inicio de etapa productiva, concertación de funciones, una bitácora quincenal, en total 12 bitácoras, 2 evaluaciones de etapa productiva como mínimo y la certificación satisfactoria. ¿Listo? Ok. Acá. Importante, recuerde que una vez finalice su etapa lectiva debe tener aprobado todos los resultados de aprendizaje de su formación, pues de lo contrario no podrá dar inicio a su etapa productiva. Tienen un lapso de 8 a 15 días para que les aprueben todas las competencias que tengan pendientes. Por eso, si tienen algo pendiente, por favor revisar, verificar que efectivamente les queden aprobados, que no vayan a quedar nada que no vaya a quedar nada pendiente de etapa lectiva y que se vayan a etapa productiva sin ninguna competencia pendiente. ¿Sí, muchachos? Sí, señora. Siguiente. Importante esta información, que la tengan clara. Tiempo máximo para realizar la etapa productiva. Guía de desarrollo de la etapa productiva en el proceso formativo. La guía 040 en la versión 1 nos dice, el inicio de la ejecución de la etapa productiva a través de cualquiera de las alternativas descritas en el reglamento debe realizarse como máximo 6 meses antes de cumplir los 2 años después de la fecha de finalización de etapa lectiva, como tiempo establecido para determinar la deserción del proceso de formación por parte del aprendiz. Ustedes lo rige el acuerdo o el acuerdo anterior, el reglamento anterior. Entonces, tienen como tiempo máximo 2 años para demostrar que hicieron etapa productiva una vez finalizada la etapa lectiva, es decir, 24 meses. Pero son 6 meses de etapa lectiva, de etapa productiva, quiere decir que solamente cuentan con 18 meses una vez finalicen etapa lectiva para iniciar etapa productiva. De lo contrario, pasado ese tiempo, pues no pueden dar inicio. Y se procede a pasar a deserción. El capítulo séptimo, proceso de formación y cumplimiento de deserción, en el artículo 22 dice, deserción se considera deserción en el proceso de formación. Cuando transcurrido los... Se quedó en la importante. Okay. Bueno, que pasados los 2 años, contados a partir de la fecha de terminación de la etapa lectiva del programa, el aprendiz no ha presentado la evidencia de la realización de la etapa productiva, se considera deserción. Por eso es muy importante, muchachos. Recuerden, los que tienen contrato de aprendizaje, pues terminan formación lectiva y inician automáticamente el proceso de etapa productiva. Deben contactar a la empresa diciéndole que ya están disponibles para el inicio y enviar la información que se requiere a través de un correíto. Yo les voy a solicitar una información general para todos. Para los que iniciaron, los que tienen firmado contrato de aprendizaje, pues me envían la información. Los que no, pues me dejan pendiente ahí, no envían absolutamente nada. ¿Listo? Y una vez inicien etapa productiva, envíen la información para poder empezar a hacer el seguimiento y poder empezar a hacerles el seguimiento y la presentación de las evidencias que mencionamos anteriormente. Para aquellos aprendices que aún no tienen todavía definida la alternativa que se vayan a realizar, sea por vínculo laboral, por pasantía, recuerden que deben enviar siempre la información, los documentos requeridos para la firma de coordinación y ellos nos firman, nos dan la autorización de inicio de etapa productiva. Si por casualidad alguien dice, no, es que yo estoy trabajando, mis funciones se relacionan, pero no me enviaron la documentación y a los 6 meses me dicen, no, es que yo ya hice prácticas por vínculo laboral,
pero se me olvidó enviar los documentos, pero yo tengo todo. Recuerden que no es válido. Por vínculo laboral, pasantía, sí o sí se requiere la autorización del formato 165 por parte de la coordinación. Una vez coordinación nos envíe ese formato firmado, se les informa a los aprendices que pueden iniciar etapa productiva por cualquiera de esas alternativas, por la que soliciten, sea vínculo laboral o pasantía. De lo contrario, pues no es posible o no es válida, ¿verdad? Hay que revisarlo. Bueno, muchachos. ¿Sí? Vamos a despejar dudas, inquietudes. Gracias, Jenny. Con Zulma. Dime, Zulma. Yo ayer firmé ya contrato de aprendizaje. ¿Qué debo hacer? O sea, ¿me hace falta entonces la autorización del formato? No, recuerden que para contrato de aprendizaje no requiere la firma de coordinación. ¿Listo? Okay. Solamente para vínculo laboral, pasantía, para proyecto productivo, siempre y cuando cumplan con el prerequisito de permanecer 6 meses en el semillero de investigación y que ya tengan el aval para iniciar etapa productiva por esa alternativa, se requiere firma de coordinación. Los demás no, contrato de aprendizaje no. O sea, ahí voy bien. Ahí Porque va bien. ayer firmé. Ya ¿Tú hoy firmaste? ya... ¿Firmaste ya contrato de aprendizaje? Perfecto. Yo mañana les envío la información general del inicio de etapa productiva, les envío las fechas para la presentación de evidencia y me envía la información respectiva, pues la información que les solicito en el correo. ¿Eso? Perfecto, Jenny. Muchas gracias. Okay. Para los aprendices que no han definido todavía si van por vínculo laboral o pasantía, recuerden que una vez definen, me escriben al WhatsApp, me escriben al correo, diciéndome, instructora, voy a iniciar etapa productiva por vínculo laboral, ¿qué requiero? Yo les envío la información y organizamos documentación, se envía coordinación y ya coordinación lo firma, yo ya les envío todo el proceso del seguimiento que les voy a hacer. Bien organizadito, sin ningún problema. ¿Listo? Hasta ahí clara la información. ¿Sí? Jenny. Señora. Jenny, yo empiezo las prácticas, pues ya también con contrato de aprendizaje, ya encontré pues la empresa y todo, pero yo las prácticas las empiezo el 21 de julio. Entonces yo en ese caso debo de adelantar algo o espero a empezar las prácticas y ya de ahí subo lo de la primera evidencia. O les puedo pedir a ellos algo antes para irla subiendo ya. No. Si a ti te dijo la empresa que iniciabas el 21 de junio, entonces tú el 21 me dices, instructora, ya inicié prácticas, yo te envío el cuadrito de fechas porque va a ser diferente al cuadro de fecha de Zulma, que Zulma inicia prácticas a partir del 16, porque ya firmó contrato. ¿Sí? Entonces, el correo que les voy a enviar el día de mañana va a ser un correo general con todas las indicaciones, instrucciones de todo el proceso. ¿Sí? Para las que apliquen a partir del 16 van a utilizar el cuadrito de fechas que les envié ahí. Para los que no, simplemente hace caso omiso y cuando ya vayan a iniciar, me contactan a través de WhatsApp o a través de correo electrónico y yo ya les doy las instrucciones con el cuadro de fechas para presentar las evidencias independiente a cada uno, de acuerdo a la fecha de inicio. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Dayana. Instructora, antes de la primera evidencia que nos mencionó, estoy viendo acá en la plataforma, hay una evidencia que se llama selección alternativa, etapa productiva. Y Sí. dice agregar entrega. De esa evidencia no nos habló. Bueno. ¿Se va a hacer? Sí. Esa evidencia, recuerda que la vez pasada yo les hablaba de que la primera evidencia era la selección de la alternativa de etapa productiva, que es un formato, que es el formato 165. Yo recuerdo que se los envié a los correos, sino que no se había podido hacer el alistamiento. En ese formato nos toca la versión anterior, porque ese fue
también lo actualizaron en ese momento. Lo voy a explicar para que esa evidencia sí la pueden subir todos. La selección de alternativa de etapa productiva sí la pueden subir todos, porque en ese solamente seleccionan la alternativa que van a hacer práctica, nada más. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a proyectar los formatos y terminamos cada formato. Si tienen dudas, volvemos a retomar el proceso hasta que quede claro. ¿Les parece? Claro. Ese ya lo Voy a había apagar la ¿verdad? cámara y iniciar. Voy a explicarlo nuevamente. Tranquilos, muchachos. Ustedes solamente me dicen y repasamos las veces que sean necesarias. Lo importante es que la información quede clara. ¿Listo? Yo eso no lo he hecho. Ay, no. Bueno. Vamos a compartir. Listo. El formato, la primera evidencia que aparece en plataforma dice selección de alternativa de etapa productiva. ¿Verdad? Para esta evidencia vamos a utilizar este formato. Si me confirman, creo que este formato ya se ha subido en plataforma, que es el formato de versión 2. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Simplemente van a diligenciar toda la información que nos solicitan acá. ¿Sí? Y van a seleccionar la alternativa por la cual van a hacer práctica. Si es contrato de aprendizaje, marcan contrato de aprendizaje. Si es vínculo laboral, marcan vínculo laboral. Si es pasantía, solamente van a diligenciar esta columna donde dice jornada de inducción. ¿Listo? Fecha de diligenciamiento. Nosotros tuvimos el encuentro. ¿Cuándo fue que tuvimos nosotros el encuentro? El 27 de marzo. Entonces vamos a colocar en esta parte 27 de marzo. ¿Listo? Fecha de inicio de formación de la ficha. ¿Cuándo inició la ficha? La ficha inició, fecha de inicio, el 16, aquí, el 16 de septiembre del 2024. Fecha de finalización de la ficha, es decir, cuando termina formación la ficha. Bueno, el programa termina formación esta fecha. ¿Listo? Y van a colocar en esta parte el nombre de ustedes, del aprendiz, y la firma. Escanean la firma de ustedes y la ponen ahí. Para cuando hicimos la reunión estaba como coordinadora Laura Álvarez. Entonces van a dejar con este nombre de la coordinación. Lo ponen en PDF, se van acá, verifican que quede en una sola página, lo ponen en PDF y le ponen el nombre de selección alternativa de etapa productiva y lo suben a Sayuna. En el espacio donde dice, veremos a ver si Sayuna me permite ingresar. Porque no estaba permitiendo ingresar al rato. Donde dice selección alternativa de etapa productiva. ¿De acuerdo? A ver si me permite ingresar. Claro, ¿cómo vamos a hacer la primera evidencia que está ahí en Sayuna? Selección alternativa de etapa productiva. Chicos. Sí, señor. Sí, señora. Okay, claro. Señora.
No El documento está permitiendo ingresar a Sayuna. no lo veo en la plataforma. No está. A ver, espérame, ingreso aquí a Sayuna. ¿Dónde dice selección alternativa? ¿No se ha subido? No, señora. Simplemente dice el título, apertura el lunes 26 de mayo, respectado aprendiz, y dice debe diligenciar el GFPI F165, pero no está el documento Agneso acá. Ok, perfecto. Vamos a revisarlo. Igual, ese documento yo se los voy a enviar con el correo que les voy a enviar mañana. ¿Listo? Oh, creo que también ya se los envié. Vamos a ver si nos permite Sayuna ingresar. Ya se fue. Entonces recuerden que ese es el documento, solamente jornada de inducción. ¿Listo? Solamente para la selección y modificación alternativa de etapa productiva. Vamos a utilizar este formato en la versión 02. Para la otra evidencia, que es la formalización de etapa productiva, vamos a utilizar, como nos cambiaron ya formato, comercial, así ya me permitió ingresar. Un segundito. Las demás evidencias sí tienen los formatos o todavía no. Es que no la guardo. Si no tienen los formatos, yo se los voy a subir ahora porque hay que cambiarlos. Eso, muchachos, no se preocupen. Igual también se los voy a enviar a los respectivos correos. Bueno, continuemos. O sea que para la formalización de inicio de etapa productiva, vamos a utilizar el formato 165. Para ese formato ya no lo cambiaron o no lo actualizaron. Es decir, el momento en que ustedes inicien, van a utilizar este otro formato. Esperen un segundito, muchachos. Este otro formato en versión 3. Este formato es más completo, solicita una información adicional, van a tener cuidado del momento diligencial. Formato de selección y modificación alternativa para desarrollar etapa productiva. Este es el individual. La información pública. Información de la persona con rol de aprendiz. O sea, toda la información referente a ustedes como aprendices. Información académica. Nombre de la regional, nombre del centro de formación. En este caso es Regional Antioquia. Centro de comercio. Número de la ficha. El número de la ficha que es... ¿Es el número de la ficha de ustedes, muchachos? 35. Ok, 306, bueno, el número de la ficha. El nivel de programa es técnico. Tecnólogo, lo colocan ahí. Modalidad de formación, en este caso es virtual. ¿No? Jornada virtual. Fecha de inicio del grupo de la ficha. Fecha fin de la ficha. Esas fechas yo se las voy a enviar en este formato. Igual, recuerden que también va a estar en el formato anterior. Selección de alternativa. Selección de alternativa, modificación de alternativa. Como ustedes no van a modificar alternativa, sino selección, le marcan aquí X, selección. Fecha de inicio de etapa productiva. Van a colocar la fecha en que iniciaron etapa productiva. Para los que inician el 16, van a colocar el 16 y la fecha fin cuando termine. Si los que inician, en el caso de la compañera que inicia el 22, van a colocar el 22 y la fecha en que termine. ¿Sí? Ahora sí. Selecciona modificación de la alternativa de etapa productiva. Marque con una X la alternativa que desea ejecutar. Contrato de aprendizaje.
Aquí nos dan varias opciones, nos dan 3 opciones: contrato de aprendizaje regular, estrategia económica popular o campesina y SEINOVA. En este caso, es regular. Si van por monitoría, pues esta la descartamos. Proyecto productivo, si van por proyecto productivo, empresa SEINOVA, en este caso es proyecto productivo o bajo enfoque I más DI, que es lo de SEINOVA, puede marcar esta o esta. Si es por vínculo formativo, que recuerden que el vínculo formativo es la pasantía, entonces van a escribir aquí. Si es asesoría pymes, marcamos a pymes, si es una pequeña empresa. Si es a una unidad productiva familiar, marcamos acá. Si es apoyo a una institución estatal, nacional, territorial, ONG o entidad sin ánimo de lucro. Si es una estrategia de economía popular o campesina, marcamos de acuerdo a las alternativas. Recuerden que si tienen dudas de cómo marcar esta parte, pues me pueden escribir y con gusto lo revisamos. Vínculo laboral o contractual, vínculo laboral o contractual regular, o estrategia económica popular o campesina. Por lo general siempre es vínculo laboral o contractual regular. Una vez identificada, marcada la alternativa, va acá. La firma con rol de aprendiz, nombre, colocan su nombre y escanean la firma y lo ponen ahí. Nombre del coordinador. Tenemos nuevo coordinador en este momento. Nuestra coordinadora se llama Ana María Páez. Empezó la coordinación a partir del 1 de junio. Entonces, el nombre de la coordinadora en este formato yo se los voy a enviar. ¿Listo? Fecha de aval, aquí no se requiere fecha de aval porque pues, le colocamos la fecha en que inició contrato de aprendizaje o la fecha en que nos autorizaron el inicio de etapa productiva por vínculo laboral o pasante. ¿Listo? ¿Dudas sobre este formato, muchachos? Dayana, En la clasificación de la información, todos debemos de marcar pública. Esa es la información ¿qué? Del aprendiz pública, porque es el manejo que vamos a utilizar. Pública clasificada, porque por lo general si es algo que se requiera reserva. Pero como es información del aprendiz, una información general, marcan pública. ¿Preguntas más? ¿O claro? Bueno, entonces recuerden que para la formalización de etapa productiva para contratos de aprendizaje van a diligenciar este formato en la versión 3, que es este, y van a colocar la copia del contrato de aprendizaje. Lo ponen en un solo PDF, recuerden siempre poner que verifiquen que den una página, lo pasan a PDF, el contrato de aprendizaje también en PDF, lo unen y le colocan el nombre de formalización de inicio de etapa productiva. Y esa sería la siguiente evidencia que van a subir, donde dice formalización de inicio de etapa productiva. En esta parte. No colabora Sayuna. Bueno. Continuamos con la concertación de funciones, el formato de concertación de funciones. Recordemos que el formato que vamos a utilizar para concertación de funciones va a ser el mismo formato que vamos a utilizar para las dos evaluaciones de seguimiento. ¿Me dicen, por favor, si se observa? Sí, señora. Ok, es el formato 023. Para la concertación de funciones vamos a diligenciar solamente el punto 1 y el punto 2. ¿Cuándo vamos a hacer esta concertación de funciones? La vamos a realizar durante los 15 primeros días de haber iniciado etapa práctica. Lo ideal es hacerlo durante esos 15 días. Si por algún motivo el conformador no puede atendernos para realizar esa concertación de funciones, debemos hacerla en el primer mes. Pero lo ideal es no pasar el mes. Si lo podemos hacer en los primeros 15 días, mejor, porque nos permite identificar cuáles son las funciones que va a realizar el aprendiz en la práctica, todo en la parte de contrato de aprendizaje. Este es el formato de versión 5, 023.
Gestión de formación profesional integral, formato de planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva. Primer punto, la información general. Tenemos toda la información del centro de formación, es el Regional Antioquia, Centro de Comercio. El nombre del programa, el número de ficha, el modo de formación, en este caso virtual, los datos del aprendiz, lo vamos a colocar en esta parte, ¿no? Los datos del instructor de seguimiento, los datos míos. Cuando yo les envío el formato al correo general, la documentación, esos documentos. Ya cuando vamos a diligenciarla, hacer la concertación, yo diligencio mis datos. Datos del ente conformador o jefe inmediato o tutor dentro de la empresa o organización, el nombre de la empresa, la dirección, el NIE, el correo electrónico, nombre del jefe, el cargo, correo institucional, si no hay un correo, solamente hay. Si hay otra persona adicional al jefe inmediato que nos pueda atender para hacer las reuniones o despejar alguna duda, inquietud, lo colocan acá, o si no, le ponen no aplica. Persona en situación de discapacidad, se aplica, se coloca, o si no, se deja, no aplica. ¿Eso? El punto 2, que es la planeación de la etapa productiva. Se dice que se realiza una sola vez. Esto es lo que vamos a hacer durante los primeros 15 días de haber iniciado práctica, máximo el mes. Recuerden que esa concertación de funciones la realizamos para todas las alternativas. ¿Qué vamos a colocar aquí? Fecha de inicio, ¿cuándo inició etapa práctica? Fecha fin de la etapa práctica, ¿qué día? La alternativa, si es contrato de aprendizaje, colocamos contrato de aprendizaje. Si es pasantía, pasantía, vínculo laboral. Colocamos. El horario, ¿qué horario tiene establecido? Si es diurno, ¿de qué fecha a qué fecha? Perdón, ¿de qué hora a qué hora? Y si es de lunes a viernes o de lunes a sábado. Importante, muchachos, no se debe pasar de 48 horas semanales. ¿Sí? Máximo 48, mínimo 40 horas semanales. Actualmente, pues con la aplicación de la reducción de horas laborales, las empresas tienen establecido un horario. Pues obviamente los que van a hacer práctica presencial, pues no los van a dejar horas extras solos en la empresa. Entonces, se acogen a ese reglamento o les ponen un horario diferente, sábados, para completar las horas. Pero ese horario, pues obviamente lo revisan cuando van a iniciar práctica. Por eso es importante cuando ustedes van a iniciar, vayan a la empresa, tengan claro, le pregunten a la persona que los atiende, por favor, cuál va a ser mi horario, qué días, cuál va a ser el horario de mi desayuno, el almuerzo, a qué horas entro, a qué horas salgo. Todo eso debe estar estipulado en los primeros 15 días más, máximo el mes. Se empieza a desarrollar concertación de plan de trabajo durante la etapa productiva del aprendiz. ¿Qué actividades va a desarrollar durante esos 6 meses o qué áreas va a entrar a apoyar? Recuerden que esas actividades deben estar relacionadas con su programa de formación. ¿Eso? Evidencias del aprendizaje. ¿Cómo se realizan esas actividades? Si son de forma física, si es de forma digital, se describe. No se va a colocar ni link, ni pantallazos, ni fotografías. Solamente vas a describir cómo realizamos esas actividades. Competencias a desarrollar. Es decir, ¿cuáles competencias del programa de formación van a aplicar en el momento que van a desarrollar las actividades que se colocaron acá o se identificaron? ¿Sí? Y de acuerdo a las competencias, ¿qué resultados de aprendizaje va a profundizar? Esa parte de competencias a desarrollar y resultados de aprendizaje las diligenciamos en el momento de la reunión. Por lo general, yo les pido a mis aprendices que para el día de la reunión, para la concertación de funciones, me envíen diligenciado el punto 1 y hasta el punto 2, hasta evidencia del aprendizaje, el documento, pues para agilizar la reunión y si hay dudas o hay que agregar más en el momento, pues se recuerde y se hace el respectivo ajuste. ¿Sí? Una vez diligenciados esos puntos, va a firmar el aprendiz, el conformador, el instructor de seguimiento. Ya les firmo acá, les coloco mi nombre, se los envío firmado y recogen las firmas acá. Cuando ya se tenga desarrollado hasta acá, van a poner el documento, le van a cambiar el nombre y le van a poner concertación de funciones. ¿Listo?
y lo suben a Sayuna, donde dice concertación de funciones. ¿Sí? Ah, curioso, se me han enviado dos acá. Lo van a subir donde dice si hay alguna compañerita que tiene Sayuna abierto ahí, puede revisar que dice concertación de funciones. Van a subir ahí en concertación de funciones. ¿No? No deja. Para las reuniones o las evaluaciones de seguimiento, recuerde que vamos a seguir utilizando este mismo formato con la información del punto 1, la información del punto 2. Vamos a seguir trabajando y empezamos a desarrollar el punto 3 que dice seguimiento a la etapa productiva. Recuerden que esta evaluación se hace con el coformador, jefe inmediato, el aprendiz y el instructor de seguimiento, pues previa concertación del día y la hora para hacer la reunión. Pues, nuevamente, fecha de inicio, fecha fin, si es virtual. ¿Qué vamos a evaluar o qué vamos a revisar? Dos factores, factores técnicos y factores actitudinales y comportamentales. Hay unas variables, una descripción y la valoración es satisfactoria por mejorar. Dentro de las variables de factores técnicos encontramos transferencia de conocimiento, mejora continua, el fortalecimiento ocupacional, oportunidad y calidad, la política de responsabilidad ambiental, la administración de los recursos, seguridad y salud en el trabajo y la documentación de etapa productiva. Eso se evalúa y se deja en el seguimiento. Ahí la descripción y si, por ejemplo, nos dice que transferencia de conocimiento. Demuestra las competencias específicas del programa de formación en situaciones reales del trabajo. Si el coformador nos dice no, está por mejorar, entonces marcamos con X por mejorar y colocamos la observación. Entonces, digamos que el coformador nos dice no, es que no atiende bien al cliente, no tiene la disposición por aprender o desconoce tal técnica. Entonces, se hace la observación y se hace el compromiso que recomienda el coformador para que el aprendiz mejore esa variable. Y así sucesivamente con todas las variables y igual a los factores actitudinales y comportamentales. En estos factores encontramos relaciones interpersonales, trabajo en equipo, solución del problema, cumplimiento y organización. Lo ideal es que todo sea por mejorar. Perdón, que todo sea satisfactorio. Y si el instructor tiene, por ejemplo, una observación, se coloca acá. Si el aprendiz no tiene nada pendiente, es juicioso, tiene las evidencias ya presentadas, las bitácoras, entonces se coloca proceso satisfactorio, aprendiz cumple con la presentación de evidencias. Si no, pues se va a colocar pendiente presentación de evidencias generadas a la fecha. Se recomienda presentarla antes de tal fecha. Igualmente las observaciones del aprendiz. Si el aprendiz dice, no, es que me hace falta acompañamiento, es que la empresa no me brinda la asesoría, me dejaron tirado, no me dieron inducción. O por el contrario, el aprendiz dice, no, excelente equipo coformador, yo lo que pregunto me dan respuesta, entonces todo vamos a colocar acá. Igualmente en las observaciones del coformador. Y nuevamente firma, aprendiz, coformador, instructor de seguimiento. Entonces, ya tenemos dos espacios firmados, ¿sí? Ya tenemos la concertación de funciones que también va firmada. Tenemos ya la evaluación número 1. ¿Listo? Cuando hace la evaluación número 1, entonces la sube a Sayuna, donde dice evaluación de seguimiento número 1. Subo el documento, yo lo reviso, si todo está bien, las firmas están bien, se aprueba. Si no, pues se hace la respectiva recomendación, qué es lo que debe mejorar o qué es lo que se está pendiente por correo. Cuando vamos a hacer la evaluación 2, continuamos con el desarrollo. Ya tenemos la información de concertación y evaluación 1. Seguimos diligenciando el formato. Nuevamente, fecha de inicio, fecha fin. Y anotamos cuántas visitas hemos hecho, cuántas reuniones. Lo ideal es tener las tres mínimas que se requieren.
Y nuevamente factores técnicos, factores actitudinales y comportamentales, y ya hacemos una retroalimentación del proceso de etapa práctica, ¿sí? El proceso del aprendiz, cómo se desarrolló, cómo se evalúan las competencias, si el proceso fue favorable, si el aprendiz demuestra las habilidades y habilidades y competencias de acuerdo al programa de formación, o si hay alguna recomendación adicional. Lo hace el coformador, lo hace el instructor de seguimiento y lo hace el aprendiz. Si no hay ninguna novedad durante ese proceso, se le pregunta al coformador, ¿aprueba o no aprueba el proceso? Siempre nos dice que aprueban el proceso. Puede que algunos nos digan, no, no aprueban el proceso. Cuando se nos presenta esa situación, pues agendamos una tercera evaluación que la realizaremos en el último mes de etapa práctica. Es que en la tercera reunión, ¿sí? En la segunda evaluación de seguimiento, nos aprueban el seguimiento. Firma aprendiz, firma coformador, firma instructor de seguimiento. Si no hay una tercera evaluación, terminamos acá el seguimiento. Si se requiere otro seguimiento adicional, desarrollamos ese punto, de lo contrario no. Y al finalizar el seguimiento, pues todos los espacios de concertación, evaluación 1 y 2 deben estar firmados por coformador, aprendiz e instructor de seguimiento. ¿Son muchachos? ¿Clara la información? ¿Entendible el formato? Sí, señora. Muy claro como el formato, pero yo tengo otra pregunta acá. Yo soy del departamento del Meta, estoy ubicada en el municipio de Fuente de Oro. Yo quiero aplicar para el contrato de aprendizaje, estoy en la plataforma CGVA SGVA. y las empresas que me aparecen en el departamento, actualmente solamente hay una que está brindando cupos, que es en Villavicencio. En caso de que en este lapso de tiempo no aparezcan más a las que pueda aplicar, y debido a que la mayoría son en Villavicencio, que es la capital, y no tengo la posibilidad de desplazarme hasta allá, ¿en qué empresas me sugiere que busque para hacer las pasantías donde pueda ejercer la mayor cantidad de competencias? Bueno, identificamos el programa de formación de ustedes. Es Asesoría comercial. asesoría comercial. Asesoría comercial lo puedes desarrollar o lo puedes realizar pasantías en empresas donde presten servicios comerciales. ¿Sí? Pero hay una ventaja. Ustedes buscan únicamente en la zona donde te encuentras. Muchas empresas actualmente están buscando perfiles, el perfil de asesoría comercial para hacer prácticas virtuales. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, cuando vayas a revisar, busca asesoría comercial, práctica virtual. ¿En qué aprendizaje? ¿Dónde está esa opción? Porque yo solamente le doy buscar empresas, el departamento. No, busca empresas, asesoría comercial y qué empresas ofrecen. Y ahí en la descripción, en la descripción de la oferta de las empresas, aparece si es trabajo remoto, si es híbrido, si es presencial. Porque tengo varios aprendices que hacen asesoría comercial virtuales. Donde dice ver y aplicar, ahí sale la opción que ellos brindan, ¿no? Sí, pero no le vas a dar a aplicar, simplemente le das ver y tú vas buscando ahí. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, claro, el formato 023 de concertación y seguimiento. Sí, ok. Continuamos entonces. Nos vamos para el formato de bitácoras. Recuerden que las bitácoras son una quincenal, es decir, 12 bitácoras. Este formato también no lo cambiaron. Y nos pusieron un formato bien lindo. Igual todos los formatos traen las instrucciones. Este es el formato actual
Perdón. Formato 147 ya está en la versión 4. Este es el formato de bitácoras, ¿no? Que tengo que actualizárselos también en Sayuna, en el documento y formato del SUBI fue el anterior. Pero a partir de esa semana ya quedó vigente. Este formato lo van a presentar cada 15 días. Y las fechas van a variar. No todos van a tener las mismas fechas de presentación porque van a variar de acuerdo al inicio de etapa productiva. Entonces, vamos a ponerle mucho cuidado a este formato. Proceso de gestión de formación profesional integral, nombre del formato, formato de bitácora de seguimiento de etapa productiva. Igualmente, clasificación de la información pública, pública clasificada, pública reservada. Marcan ahí la que se considera. Nombre del aprendiz, nombre completo del aprendiz, tipo de documento, si es cédula, tarjeta de identidad, permiso temporal o documento, cédula de extranjería, el documento que tenga. Identificación, el teléfono. Por favor, muchachos, colóquenme en el teléfono que utilicen. ¿So? Correo electrónico institucional. Si utilizan el correo electrónico institucional es habilitado, lo colocan. Y el correo personal. Denme la opción de 2 correos para enviarles la información. Correo electrónico personal de mayor uso. Número de grupo, programa de formación. Nombre de la empresa, donde está realizando etapa productiva. El NID de la empresa. El número de bitácoras. Un ejemplo, decimos que es bitácora 1. Aquí le marca, están marcadas a la entonces le marca bitácora 1. Fecha de inicio. ¿Cuándo inició? Pongamos un ejemplo que iba a iniciar prácticas el 16 de junio. Sí. Entonces, son 15 días. Yo ese cuadrito se los voy a enviar. No se preocupe. Entonces, iría del 16 al 1 de julio. Vamos a colocar fecha de inicio. Desde el 16, recuerden que eso es un ejemplo, de junio 2025 hasta, dijimos que 1 de julio de 2025. ¿Listo? Nombre del ente conformador o jefe inmediato. Entonces, de su jefe inmediato. Cargo que tiene, van a colocar ahí el cargo del conformador del jefe inmediato. El teléfono de contacto y el correo electrónico. Datos de la persona con rol de instructor de seguimiento. Pues van a colocar mi nombre. Caso. Ley Rodríguez Cardona. Correo electrónico. GS Rodríguez 3982@gmail.com. Esos datos. Ahora sí, selecciona el tipo de alternativa de la etapa productiva que está realizando. Si lo está haciendo por contrato de aprendizaje, entonces va a poner aquí una X, contrato de aprendizaje. Marcar una X, contrato de aprendizaje. Si es vínculo laboral, entonces van a marcar vínculo laboral. Si es proyecto productivo, van a marcar proyecto productivo. ¿Listo? Después de la alternativa, van a seleccionar. Ahora sí. Nos vamos a el siguiente punto. Descripción de la actividad. Como nosotros tenemos unas actividades ya identificadas, recuerden dónde identificamos las actividades. Las identificamos en el formato 023 cuando hacemos la concertación de funciones. Entonces vamos a venir acá y vamos a tomar esas funciones. Y la vamos a llevar acá. Y vamos a empezar a describir las funciones.
que vamos a realizar. Fecha de inicio y fecha fin de esas funciones. Esta fecha de inicio y fin va a ser la misma fecha que tenemos acá en periodo a reportar. En el ejemplo va a ser del 16 de junio al 1 de julio. Evidencia del cumplimiento. Vamos a colocar, a describir cómo se hace el proceso, si es físico, si es digital, una breve descripción. Somos juiciosos, ya identificamos esas actividades, cómo se van a realizar, lo pueden colocar de acá. Si son actividades adicionales a las que colocamos en la concertación de funciones, las colocan sin ningún problema y describen cómo se hace. ¿Sí? Si tienen alguna observación referente a cómo va el proceso, por ejemplo, le pusieron a hacer una actividad pero no le dieron la capacitación de acuerdo pues a lo que le están solicitando, colocan acá para poder nosotros evidenciar qué se está haciendo. ¿No? En esa parte vamos a identificar la parte de ARL. La persona de rol de aprendiz se encuentra afiliado a ARL. Recuerden, muchachos, que el contrato de aprendizaje siempre está afiliado a ARL. Se coloca así y el nivel de riesgo. Esta información se la solicitan o se la da a la empresa una vez inicie práctica. El nivel de riesgo de la ARL corresponde a las actividades que desarrolle la persona con rol de aprendiz. Se marca sí o no. La persona con rol de aprendiz cuenta con los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de su etapa productiva. Si se requiere, se coloca sí o no aplica. ¿De acuerdo? Por eso lo identificamos en las reuniones. Y firma el aprendiz, nombre y firma del aprendiz, y aquí van a colocar la fecha en que me van a enviar a mi correo. Personalmente, les digo a mis aprendices, envíenme la bitácora a mi correo, yo la reviso, si está bien, yo la firmo y se la envío ya firmada en PDF para que la suban a Sayuna, donde dice bitácora 1, si es la 1, el espacio bitácora 1, si es la 2, donde dice bitácora 2, ¿ya? Así evitamos retrocesos de que de pronto la hayan diligenciado mal, se las califique y tengan que volverla a subir. Entonces, me la envían a mi correo. Recuerden que mi correo es jsrodriguez2982@gmail.com. Si está bien, yo se las envío ya firmadas en PDF y ustedes simplemente las suben a Sayuna. ¿Dudas, inquietudes del formato? No, Jenny. O sea, este formato de bitácora, sí, porque yo veo que ahí en Sayuna aparecen varias. O sea, siempre es como el mismo. Sí, siempre va a ser el mismo. El formato siempre va a ser el mismo, o sea, no va a cambiar absolutamente nada. Sino que en Sayuna yo le subí el anterior formato porque el alistamiento lo hice antes de que nos informaran la actualización de los formatos. Yo, en el transcurso de la semana, voy a estarles enviando, subiendo los formatos actualizados. ¿Listo? Y les subo ya los formatos actualizados. Igual recuerden que a los respectivos correos yo les voy a estar enviando los formatos. Muchachos, durante esos 6 meses de etapa práctica hasta el 23 de diciembre cuentan conmigo para todo lo que es relacionado con etapa productiva. No les dé pena preguntar, así ya me lo hayan preguntado 1, 2, 3 veces, pero si quedan con dudas, recuerden que siempre me pueden escribir al WhatsApp, me pueden enviar el correíto. Y con mucho gusto vamos a revisar los procesos y se les va a brindar la información que ustedes requieran con el fin de que puedan desarrollar toda su etapa práctica, de que todos se puedan certificar, de que sea un proceso satisfactorio que termine con la certificación de todos los aprendices. ¿De acuerdo, muchachos? Jenny, Señora. yo te pregunto, y por ejemplo, yo voy, o sea, mi fecha es del 21 de julio hasta el 20 de enero. Si yo tengo alguna duda después de la fecha que tú dijiste, no la podría hacer, ¿o qué? Claro, si no hay ningún problema.
yo les despejo dudas, sino que a partir del 23 pues ya no voy a tener acceso a las plataformas. 23 de diciembre no voy a tener acceso a las plataformas, pero igual lo que son, por ejemplo, si tienen dudas en cómo diligenciar la última bitácora, cómo solicitar el requisito, con gusto me escriben, yo les brindo la asesoría correspondiente, pero pues no voy a tener acceso ya a las plataformas, la único. De resto, toda la información que requieran, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Sus Yo veo que preguntas? Luz tiene la mano. Jenny, Bien, señora. hola, buenas noches. Hola, Eh, Luz. Hola, no, yo tenía una duda, pero usted para la carta, sí, porque hasta el formato que usted me envió el firmado de la bitácora es diferente. O sea que para el próximo usted Sí. ya nos lo había actualizado. Sí. Yo les voy a enviar, o sea, yo les envío a los que ya iniciaron, se los envío al correo los formatos actualizados. En el caso de Luz es el formato de bitácora. O sea, para la próxima bitácora inicia con el otro formato. Luz y ¿qué más inició? Espérate, miro quién inició. Zulma. ¿Quién fue? Zulma. No te escucho. Zulma. Fueron dos compañeras que iniciaron. Ayer Jenny inicié, entonces, pero ni es contrato de aprendizaje. Yeldi y Luz. Bueno, Zulma, contrato de aprendizaje, firmaste contrato, pero todavía no puedes ir a prácticas. En el caso tuyo, tus prácticas Ya empiezan hoy a tuve contar a partir del 16. inducción, Jenny. Pero tú le explicaste a la empresa que, o sea, tu Sí. práctica, ok. O sea, Sí, en yo tu les caso se empieza. expliqué que supuestamente entonces ellos me dijeron que ningún problema, que ellos me hacían contrato desde ayer, que porque por el ARL. Entonces empezamos desde ayer con el contrato y hoy ya hicimos toda la gestión de salud. Entonces que yo no tenía ningún inconveniente en pagarme en estos 15 días y que entonces a partir del 16 ya empezaba. Pero pues yo igual como Okay. ya terminé todo, tengo al día notas y demás, pues no hay inconveniente ahí. O sea, en cuanto a materia Okay. no debo nada. ¿No? Claro. Excelente. Bueno, entonces, Zulma, a Nada. partir del 16, me escribes mañana y yo te envío aparte el cuadrito de fechas y lo otro parte, ¿listo? Para que tengas Perfecto, sí, presente cómo señora. presentar las evidencias. ¿Listo? Igual recuerden que yo les voy a enviar la información, los formatos, yo les voy a enviar un correo general, ¿sí? Que a partir de tal fecha inician la etapa productiva y que tales y tales son los documentos que se van a requerir para las diferentes evidencias. Y si tienen dudas, recuerden que me pueden escribir, me llaman y las vamos despejando. ¿Sí? Bueno, Dayana. Nosotros le enviamos la bitácora 2 días antes o porque se entrega cada 15 días o cuando se la enviamos. Me la envían el día que se cumpla, el día siguiente me la envían. Yo la reviso, la firmo. Si está bien, la firmo. Si es corrección mínima, yo le hago la corrección que puede ser de fechas o unificar algún cuadrito. Pero si ya requiere corregir algo más, yo les envío el correo diciendo, por favor, corrija tal y tal información. Y yo ya se las envío firmadas y una vez se las envíe firmadas, ustedes las suben a Sayuna. Listo, gracias. Otra pregunta. Este año usted será nuestra instructora. El año que viene también continuamos con usted. Bueno, cada año nos asignan fichas diferentes. Puede que continúen conmigo o pueden que le asignen otro instructor que también hace parte de virtualidad. Igual el seguimiento va a ser igual. Puede que el nuevo instructor les diga, no me la envía el correo, súbola directamente a Sayuna, entonces la sube a Sayuna. Es como, cada instructor tenemos diferente forma de hacer el seguimiento. Pues en mi caso, yo siempre les digo a mis aprendices, envíenme la evidencia en mi correo, yo la reviso, si está bien, se la envío ya firmada. Ustedes saben que esa evidencia está bien en plataforma. Janet. Y yo la última Perdón. pregunta. Para pasantías,
Es sí o sí los 6 meses en la misma empresa porque, digamos, en caso de que no me den los 6 meses en la misma empresa, ¿qué hago ahí? Bueno, lo ideal es que le den los 6 meses, ¿no? Ya es de manejo, ya tocaría identificar por qué no tienes el espacio completo de los 6 meses y volver a solicitar autorización y volver a revisar documentos. Pero se hace manejo como tal. Es decir, que Ya. hiciste en una empresa 3 meses y te retiraste y quedas pendiente 3 meses. Entonces, revisa el proceso, cómo va, si no ha habido ninguna novedad, si el retiro fue porque la empresa canceló el proceso, porque salió de mercado, porque era una filial que estaba en la región y ya se fue. Entonces, se estudia, se revisa por qué fue el motivo y se procede nuevamente a solicitar un nuevo proceso para que termine el tiempo que te hace falta. Gracias. Con gusto. Janet. Hola, buenas noches. Hola. Le iba a comentar a la compañerita que habló hace poco, la que es de otro departamento, que en Computrabajo uno le da, pues, donde dice aprendiz y le da la zona, el departamento y aparecen muchas ofertas, que de pronto lo intente a ver si encuentra algo que le sirva. Ay, súper, Janet, muchas gracias. Sí, porque a veces las empresas no publican directamente en Aprendizaje, entonces también lo publican en otras páginas de empleo. Entonces, revisarlo. Pero revisen esa parte, que muchas empresas ofrecen trabajo virtual. Que yo tengo muchos aprendices de seguimiento y hacen contrato de aprendizaje, pero proceso virtual. Muchas gracias, compañera. Bueno. Un gusto. Bueno, chicos, la información ha sido clara, se despejaron dudas, la presentación de los formatos, la explicación fue clara, dudas que les haya generado. No, fue clara. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, no hay más inquietudes, les agradezco realmente el tiempo que sacaron para asistir a esta inducción, para recibir la información. Yo en el transcurso de la semana voy a tratar de subirles la grabación y enviarles el correo con la información respectiva. Pues recuerden que, Y señora, tengo otra duda. Pues dime, yo creo que es obvia, pero la voy a preguntar. pregunte. ¿Es obligatorio tener todas las evidencias, todas las bitácoras, todas, para poder finalizar la etapa productiva? O sea, es obligatorio, así como las evidencias de la etapa lectiva, que también es obligación. Claro que sí. Todas las evidencias deben estar presentadas y calificadas, es decir, validadas. Porque pues si hace falta una evidencia, pues quiere decir que el instructor no le exigió al aprendiz y que el aprendiz no la presentó. O que la evidencia o que realmente la práctica está en duda. Entonces es muy importante, muchachos. Lo más complicadito ahí es el inicio. De resto, el formato siempre va a ser el mismo, estar muy juiciosos en el cambiar el número de la bitácora, en la fecha, porque las actividades por lo general no cambian, a menos de que los cambien de área o cambien de empresa, pero de lo contrario, pues siempre va a ser, es un proceso repetitivo, o sea, no hay nada más. Inclusive Que yo lo, pensé eso, y yo pues, la bitácora, pues, o sea, uno siempre de por sí va a ser como lo mismo. Entonces yo dije, pues yo creía que siempre va a ser lo mismo, pues siempre va a ser la misma. Sí, si ustedes se dan cuenta, simplemente va a cambiar el número de bitácora, la fecha de periodo, la fecha que está reportando, fecha de inicio y fecha fin. Esas tres variables nada más cambian en el formato. De resto, no. A menos, como te digo, que te ubiquen en otra área de la empresa con otras funciones o un cambio de empresa porque por incumplimiento o por cambio de alternativa. De lo contrario, siempre va a ser muy repetitivo. Y las evaluaciones, que sí o sí es importante, muchachos, que durante los primeros 15 días de haber iniciado práctica por cualquiera de las alternativas, se puede hacer la concertación de funciones. ¿Ya? Recuerden que esa concertación de funciones me permite a mí, en este caso que soy la instructora de seguimiento, evidenciar que efectivamente están haciendo tareas relacionadas con su programa de formación. ¿Ya?
Igualmente las evaluaciones no permiten pues que efectivamente el aprendiz está aplicando competencias del programa de formación, nos permite identificar cómo va el desarrollo del proceso, cómo se desenvuelve el aprendiz en un contexto ya de real de empresa, y cómo el coformador, la empresa, está tratando a nuestro aprendiz. O sea, eso nos permite tener como ese seguimiento. Es decir, porque hemos identificado que los aprendices no dicen cómo están, cómo se sienten, y al finalizar dicen, no, es que a mí me fue mal, es que a mí me dio miedo no decir. No. Ellos conmigo siempre van a tener un respaldo, siempre van a tener esa garantía de un acompañamiento de su proceso de etapa práctica. ¿Listo? Janet tiene la mano levantada. Ah, ya la bajé. No, sí, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es la fecha límite para tener la empresa? O sea, para cumplir con este cronograma de estas fechas, para poder terminar el 15 de diciembre, en este momento, ¿cuál es la fecha límite para firmar contrato? Bueno, recuerden que la fecha tiene una fecha de inicio y una fecha fin de la formación y una fecha de vigencia. ¿Ya? A ustedes los cobija el reglamento anterior, ¿sí? Que tienen un tiempo para terminar práctica una vez terminada lectiva de 2 años, o sea, 24 meses, pero que recuerden que de esos 24 meses hay 6 meses de etapa práctica, es decir, 18 meses. Para terminar en la fecha que tú me dices, en diciembre, que es la fecha fin de la formación que tiene la ficha, debe iniciar sí o sí el 15, 16 máximo de junio, para terminar pues en la fecha de la vigencia de la ficha. Pero no quiere decir pues que esa es la fecha límite para iniciar etapa práctica. Pero hago aquí un ejercicio y le digo hasta cuándo tiene, dado el caso que no puedan. No, Jenny. 27. Señora. Te pregunto, si, o sea, voy a hacer otra pregunta hipotética. Si en las prácticas que uno haga, uno ejerce funciones que no, pues, que no van como acorde a lo que uno está pues como estudiando, en ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, lo ideal es que como mínimo 3 funciones sean relacionadas al programa de formación. O sea, que tenga de esas 3 funciones una competencia como mínimo. ¿Ya? Si efectivamente se identifica que no va a ser nada, o sea, no tiene ni siquiera con una competencia transversal del programa de formación, pues se solicita primero a la empresa que lo ubique en un sitio donde pueda realizar las prácticas con un mínimo 3 funciones del programa de formación. ¿Ya? Si la empresa nos dice, no tenemos espacio, entonces decimos, bueno, lo puede ceder a otra empresa, que ellos nos diga si yo lo puedo ceder a otra empresa donde pueda hacerlo. Si ellos dicen, no, definitivamente no tenemos donde ubicarlo, no lo podemos ceder. Si es contrato de aprendizaje, pues se termina el contrato de aprendizaje por mutuo acuerdo y se le habilita un nuevo contrato de aprendizaje al aprendiz para que busque empresas donde pueda realizar actividades relacionadas con el programa de formación. ¿Sí? Pero por lo ideal, o sea, con mínimo 3. Súper, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, yo ya le respondí la pregunta, no me quedé ahí. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Que hay que tener el contrato firmado antes del 15 o el 16 para poder graduarse, poder cumplir con el cronograma para el 15 de diciembre finalizar. Sí. Pero igual no quiere decir que si no ha conseguido, usted lo puede, tiene hasta el 2027, pero yo le digo, ¿hasta cuándo tienen para demostrar que hicieron etapa práctica? Hasta el 8 de agosto del 2027, es decir, que si por X o Y motivo no han podido dar inicio a etapa productiva, pueden iniciarla en noviembre del 2026, para que le dé los tiempos con la vigencia de la ficha. ¿Listo?
pero lo ideal es que la puedan hacer en este año. Digo, si tienen ofertas laborales, si tienen ofertas, o sea, si alguno de los aprendices no puede firmar contrato de aprendizaje o no puede ubicar y le sale una oferta laboral y 3 funciones se relacionan con el programa, podemos revisarlo y sacarlas por ahí esas prácticas. ¿Listo, muchachos? Si tienen empresas donde ustedes puedan brindar una asesoría de acuerdo a las competencias que miraron en formación lectiva, me dice y revisamos. O sea, lo ideal es que no se queden, lo ideal es que se puedan certificar. Muchachos, ¿preguntas? ¿Clara la información? Bueno, gracias, Dayana. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, yo les agradezco por su tiempo, por su dedicación, por lo juiciosos que han sido. Recuerden que yo les envío toda la información, no se preocupen con los formatos, dudas, vamos a estarlas despejando. Tienen mi número de teléfono, me pueden escribir al WhatsApp, tienen mi número, mi correo electrónico, me pueden escribir y vamos a despejarlos. Si se requiere un encuentro adicional, me dicen. Jenny, buenas noches. ¿Se nos puede pasar otra vez el WhatsApp, por favor? Claro que sí, 322 415 0029. Ahí me pueden escribir y me dicen la pregunta, lo que queramos despejar. Bueno, muchachos, muchas gracias. Feliz noche. Jenny, muchas gracias a ti por toda la información. Muy querida. Quedamos esperando entonces los formatos para tenerlos ahí. Y Dios les pague. Feliz noche para todas. Que estén muy bien. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche, éxitos y bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.